Hola, mi nombre es Kyle, tengo 24 años, soy soltero y vivo solo en un apartamento pequeño pero adecuado justo fuera de Lafayette. No es nada espectacular, pero es más que adecuado para mantener las cosas agradables. Trabajo en una empresa de logística desde hace aproximadamente medio año. No es el trabajo de mis sueños, pero paga las cuentas. Nunca he sido de buscar gente o involucrarme en dramas, prefiero hacer mi vida simple, consistente y predecible. Hace unos meses empecé a salir con un compañero de trabajo llamado Paul. Tiene 22 años, un poco más joven que yo, pero es amable. Nos llevamos muy bien rápidamente, tenemos un sentido del humor similar, ambos somos fanáticos del hip hop clásico y nos gustaba jugar al baloncesto después del trabajo. Honestamente, no esperaba desarrollar ninguna amistad genuina en ese puesto, pero de alguna manera estábamos quedando para comer después del trabajo, enviándonos memes ridículos y quedándonos a dormir en la casa del otro para pasar el rato o jugar a los videojuegos. Luego, un viernes después del trabajo, Paul me invitó a su apartamento. Mi madre está haciendo la cena, añadió, tienes que probar el pollo al ajo, te volará la cabeza. Me reí y dije, vale, me apunto. Fuimos a su casa, una bonita casa de 2 pisos bien cuidada en un barrio tranquilo. Parecía ser un lugar donde alguien había puesto mucho esfuerzo con el tiempo. En cuanto entramos, el olor de la cocina me golpeó como un abrazo cálido. Ajo, mantequilla, hierbas, todo perfectamente mezclado. Y luego la vi. Su madre. Salió de la cocina con un delantal y secándose las manos con un paño de cocina. Su nombre era Madison y, para ser honesto, no me lo esperaba. No era la mujer que imaginas cuando alguien dice mi madre. Tenía el cabello largo y rubio, recogido de manera suelta, con algunos mechones cayendo sobre su rostro, ojos azules brillantes y una figura innegablemente atractiva. Parecía estar en sus 30 y pocos años, no en sus 40, y tal vez incluso parecía más joven si no lo sabías. Había algo en ella que alteraba la atmósfera en la habitación. No tenía que intentarlo, la gente simplemente la notaba. Hola, dijo, sonriendo cálida y confiada. Debe ser Kyle, Paul me ha hablado de ti. Sonreí y respondí, espero que haya dicho cosas buenas. Ella se rió suavemente, solo cosas buenas. La cena está casi lista, siéntete como en casa. Me senté en la mesa mientras Paul subía a buscar algo. Madison regresó a la cocina y no pude evitar mirarla de vez en cuando. No intentaba ser raro, pero había algo en ella, en cómo caminaba, cómo se movía, no solo en su apariencia, sino en la energía que emanaba, como si hubiera algo dentro de ella que no había visto la luz en mucho tiempo. La cena estuvo increíble, mucho mejor de lo que había imaginado. Nos sentamos alrededor de la mesa, haciendo bromas y contando anécdotas tontas del trabajo. Madison se unió aquí y allá, burlándose de Paul y riéndose de algunos de sus comentarios. Tenía una aguda inteligencia que me sorprendió completamente. Recuerdo haber pensado que no era nada como mi madre, no era en absoluto lo que esperaba. Esa noche, cuando llegué a casa, seguí repasando secciones de la noche en mis pensamientos. No era la comida ni las historias, solo ella. Algo sobre Madison se quedó conmigo. Durante las siguientes 2 semanas, comencé a ir más a menudo, a veces para pasar el rato con Paul, otras solo para ver un partido. Madison siempre estaba presente, bien vestida y sin esfuerzo. Incluso cuando no intentaba, su sonrisa permanecía sobre mí por un poco más de tiempo de lo necesario. Me preguntaba cómo estaba, qué había estado haciendo y recordaba cosas que le había dicho antes, como cómo tomaba mi café o qué series había visto. No era nada grande, pero era suficiente para llamar mi atención. No se lo mencioné a nadie, especialmente a Paul, pero sentía que algo estaba creciendo. Cada vez que entraba en su casa, el aire se sentía diferente y cargado. Ella no estaba precisamente coqueteando, pero la forma en que sus ojos me seguían por la habitación decía más que 1000 palabras, o la forma en que se acercaba un poco más de lo necesario cuando me traía una bebida. Yo lo sabía, estoy bastante seguro de que ella también lo sabía.
Simplemente no lo habíamos hablado en voz alta. Luego, un sábado, estábamos sentados en la sala viendo el partido cuando Paul recibió una llamada. Se levantó. Vaya. Olvidé que le prometí a un amigo que le concedería algo. Volveré en unos 20 minutos. Cogió las llaves y salió antes de que pudiera decir algo. Sentí el cambio en la habitación en cuanto se cerró la puerta. Madison entró en la sala, tranquila y despacio, y luego se sentó en el sofá a mi lado, no al otro lado, no cerca, justo a mi lado, lo suficientemente cerca como para que nuestros brazos casi se tocara. Echó un vistazo rápido a la televisión antes de girarse para mirarme. Su voz era suave, casi como si hubiera estado esperando ese momento todo el día. Finalmente estamos solos. Cuando me giré para mirarla, no apartó la mirada. Fue entonces cuando me di cuenta de que no era solo cortesía ni curiosidad, estaba completamente interesada en mí, sin miedo, y yo no podía pretender que no lo estaba experimentando también. Cuando dijo, finalmente estamos solos, todo quedó en silencio. La televisión seguía encendida, el partido seguía jugando, pero no oía nada. Madison tenía toda mi atención. Mantuvo su mirada, sin sonrisas incómodas, sin risas nerviosas. No intentó retroceder ni ocultarlo. Lo dijo como si hubiera estado guardando esas palabras todo el tiempo. Palabras para el momento perfecto cuando Paul finalmente saldría. No me eché atrás tampoco, mantuve su mirada y compartí una pequeña sonrisa silenciosa, no arrogante, no presuntuosa, solo lo suficiente para decir sí, entiendo. Ella se movió ligeramente, girando su cuerpo para enfrentarse a mí en el sofá, con una pierna metida debajo de ella, su brazo descansando en el sofá detrás de mí, con los dedos apenas a unos centímetros de mi hombro. Kyle comenzó, luego vaciló, como si estuviera considerando cada palabra. Normalmente no hago cosas como esta, de hecho, nunca he hecho nada como esto antes. Me incliné un poco, no demasiado, para hacerle saber que no estaba hablando en el vacío. No estoy loca, añadió apresuradamente, como si necesitara decirlo antes de que la duda se instalara. Sé que eres amigo de Paul. Me doy cuenta de que soy mayor, entiendo cómo esto puede parecer, pero cuando estás presente y hablo contigo, no me siento como una madre. Me siento viva. Me siento joven. Siento que quiero algo de nuevo. No necesitaba decir nada más. Ya lo había recibido. No eres solo la madre de alguien, le aseguré. Eres tú misma. No necesitas justificarte. Su mirada se suavizó, como si hubiera estado preparada para defenderse y luego se dio cuenta de que no era necesario. Exhaló suavemente y miró hacia abajo por un segundo, como si necesitara recopilarse. Tuve a Paul cuando tenía 19. Su padre se fue antes de que naciera. Lo crié yo sola. Siempre he sido la responsable, la estable, la madre. Pero nunca solo Madison. Olvidé lo que era ser mirada como una mujer. Me miró de nuevo, su voz vacilando en la última frase. Y fue entonces cuando realmente la vi, no solo como la madre de Paul, no como una fantasía, sino como alguien real. Esto no era solo un juego. No estaba buscando emoción por el simple hecho de divertirse. Estaba sola, llevaba mucho tiempo sola, y sin siquiera intentarlo, toqué una parte de ella que había enterrado profundamente. No me apresuré a hablar, solo me senté en silencio con ella durante unos momentos. Luego, cuidadosamente, llegué para retirar un mechón de cabello que le caía sobre la mejilla. Ella no me detuvo, ni siquiera se estremeció. Sus ojos se cerraron por un latido, como si esa simple acción significara más de lo que debía. El aire entre nosotros se sentía electrificado, pero no fuera de control. Ambos estábamos conscientes de lo que sucedía y ninguno de los dos quería abaratar la experiencia apresurándose. No nos besamos ese día, no fuimos más allá de ese toque modesto, pero las cosas habían cambiado. Habíamos cruzado una frontera que ninguno de los dos pretendía ignorar. No había vuelta atrás. Paul llegó a la puerta principal unos 20 minutos después, como prometió, llevando bocadillos y un par de refrescos. Madison ya estaba de vuelta en la cocina,
como si nada hubiera ocurrido. Yo estaba de nuevo en el sofá, fingiendo que el partido aún mantenía mi atención, pero no estaba mirando la pantalla. Estaba pensando en ella, en cómo me miró, sobre cuánto quería volver a verla, no como la madre de Paul, sino como Madison, la mujer que finalmente me permitió entrar. Unos días después, me envió un mensaje. Al principio fue algo ligero. Hola, espero que estés bien. Luego se volvió un poco más directo. He estado pensando en nuestra conversación. ¿Estás libre el viernes? Solo nosotros. No dijimos nada en voz alta, pero el mensaje estaba claro. Paul pasó el fin de semana de camping con algunos de sus amigos. Lo comentó con naturalidad, pero pude notar que me estaba dando permiso. Esa noche de viernes, llegué a las 6. Su cabello estaba suelto, su maquillaje era ligero pero efectivo y estaba vestida de manera casual, con vaqueros y una camiseta, nada llamativo. Era ella y se veía increíble. Cenamos juntos en la cocina, sin música, solo el sonido de nuestras voces. Esa noche se rió más de lo que la había visto reír. Creo que vi sus mejillas enrojecerse después de que comentara lo hermosa que se veía. Nos sirvió algo de vino y, por primera vez, no sentí que estuviera siendo sigiloso. Se sentía bien, como si perteneciera allí. Después de la cena, nos dirigimos a la sala. Ella se sentó a mi lado, nuevamente en el mismo sofá y en la misma posición, pero esta vez el aire se sentía diferente. Sin tensión, solo el desarrollo constante de algo que ambos deseábamos. Apoyó su cabeza ligeramente en mi hombro y puse mi mano sobre la suya. ¿Sigues bien con esto?, preguntó. Más que bien, respondí, y luego nos besamos por primera vez. No fue apresurado, no estaba desesperado, fue lento, deliberado y lleno de lo que no habíamos dicho. Un beso significativo. Esa noche me quedé un buen rato. Hablamos, nos besamos y nos abrazamos. En ningún momento se sintió mal para ninguno de los dos. Lo que habíamos experimentado parecía nuevo, emocionante y genuino. Antes de irme esa noche, me dio una mirada que nunca había visto antes. No era una mirada nerviosa, no era culpable. No sé a dónde va esto, añadió, pero no quiero que termine. Entonces no lo termine, le respondí. No sabíamos qué respondería, pero ella asintió y me ofreció una sonrisa genuina, como si finalmente hubiera dejado de pretender. Las cosas cambiaron después de eso. No de una manera explosiva ni dramática, sin fuegos artificiales ni declaraciones ruidosas. Cambió en silencio, de maneras que importaban. No lo llamamos una relación, no creamos reglas ni discutimos el futuro, simplemente continuamos adelante. Vi a Madison de nuevo 4 días después. Paul me había invitado a su casa para ver el partido, y dije que sí de inmediato. Sabía que ella estaría allí y tenía muchas ganas de verla. Cuando entré en la casa, ella estaba en la cocina, enjuagando los platos. Sonrió mientras echaba una rápida mirada por encima de su hombro hacia mí. Eso fue todo, no hizo falta ninguna palabra, ni contacto, pero transmitió exactamente lo que quería escuchar. No he dejado de pensar en ti, me dijo con una mirada. Paul estaba completamente enfocado en el deporte ese día, gritando frente al televisor y lanzando palomitas de maíz como un loco, totalmente ajeno. Madison entró, nos ofreció bebidas y se sentó al otro lado de la habitación, como si todo fuera normal, y nosotros jugamos el papel como profesionales. No había tensión extraña, ni silencios incómodos, pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban, el vínculo entre nosotros se avivaba. Después del partido, Paul me acompañó hasta la puerta, aún molesto por una mala jugada o una decisión del árbitro. Madison estaba de pie en la puerta de la cocina, con una copa de vino en la mano, observándonos tranquilamente. Justo cuando estaba a punto de salir, nuestras miradas se cruzaron una vez más. Esa noche recibí un mensaje suyo. Desearía que hubiéramos tenido un momento a solas. Le respondí rápidamente, yo también. No dejo de pensar en ti. Su respuesta llegó enseguida, mañana. No le pregunté qué quería decir, simplemente respondí que sí.
Teníamos un sistema en marcha desde entonces, algo no hablado, sutil pero sólido. Cuando Paul tenía un turno tarde, salía con amigos o se iba de fin de semana, ella encontraba una manera de informarme. A veces era solo un mensaje simple, otras veces una mirada específica. Fuera como fuera, sabía cuándo era el momento. Las primeras visitas me hacían sentir incómodo. Aparcaba una calle más allá, esperaba a que las luces se apagaran, de vez en cuando, entraba por el lado si la puerta quedaba sin cerrar. No porque nos sintiéramos mal, al menos no hacia nosotros, pero sabíamos que el resto del mundo no lo entendería, especialmente no su hijo. Pero una vez dentro, todo desaparecía. Ella estaría esperando, sin maquillaje, el cabello suelto, con una sudadera y leggings, y siempre con una sonrisa que parecía haber estado oculta toda la semana hasta ese momento. Hablábamos, charlábamos mucho sobre la vida, no solo sobre nosotros mismos, sobre su trabajo, mi trabajo. A veces ella se sentía invisible, yo a menudo sentía que no encajaba en ningún lugar, pero con ella no me sentía un extraño ni un invitado, me sentía como si perteneciera. A veces cocinábamos juntos, otras veces nos acurrucábamos en el sofá, con sus pies en mi regazo, y veíamos una película que ninguno de los dos nos importaba. Algunas noches ni siquiera teníamos que hablar, simplemente abrazarnos era suficiente. Ella se abrió de maneras que no creo que lo hiciera con nadie más. Me contó cómo el padre de Paul la abandonó antes de que él naciera, cómo nunca se volvió a casar porque nadie la hacía sentirse vista, cómo había sido difícil criar a un hijo sola y lo orgullosa que estaba de él, aunque él nunca comprendería completamente sus sacrificios. También compartí cosas como cómo crecí en una casa donde el silencio hablaba más fuerte que las palabras, siempre me sentí impulsado a lograr algo más grande, pero nunca supe que, como la mayoría de las personas de mi edad no hablaban como ella, no escuchaban de la misma manera que ella. Nunca se trató solo del aspecto físico, aunque eso también estaba presente. Fue real y electrizante, pero lo que me atrajo fue cómo me miraba mientras hablaba. Me sentía como si importara, como si ya no fuera invisible. Desarrollamos pequeñas formas de comunicarnos entre visitas. Yo le enviaba por correo música que pensaba que le gustaría, ella me enviaba una foto de su café con un ojalá estuvieras aquí. Yo hacía una broma ridícula y ella me respondía con un corazón. Sabía que no se lo enviaba a cualquiera. Sin embargo, a medida que las cosas avanzaban, el peso del secreto se hacía más fuerte. No era una cuestión de culpa, sino de la presión de ocultar algo que se sentía muy genuino. Paul no tenía idea. Si acaso, me quería más ahora que antes. Comenzó a llamarme su mejor amigo, me invitaba a más eventos y me presentaba por todas partes como si fuera parte del equipo. Incluso bromeó una vez: amigo, si no tienes cuidado, acabarás siendo parte de la familia. Madison y yo seguíamos con el juego. Nos volvimos bastante buenos en ello. Ella evitaba enviar demasiados mensajes cuando Paul estaba en casa, por seguridad. Yo dejé de dar me gusta a sus publicaciones en redes sociales. Cuando llegaba a la casa, nos asegurábamos de no sentarnos demasiado cerca, no hacer contacto visual por demasiado tiempo y, por supuesto, no tocarnos. Sin embargo, de vez en cuando, se nos escapaba. Por ejemplo, cuando conté una broma, se rió tanto que tocó mi rodilla antes de congelarse. Paul no lo notó, pero ambos lo supimos. O cuando estábamos en la misma habitación y comenzaba a sonar una canción, la misma que habíamos escuchado juntos esa noche en su sofá. Ella me miró durante un poco demasiado tiempo y tuve que desviar la mirada. Ambos sabíamos que esto no podía durar para siempre. Sin embargo, ninguno de los dos quería que terminara. Una noche, estaba acostado junto a ella en la cama, la habitación en silencio excepto por el suave ritmo de su respiración. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si Paul se enterara?, le pregunté. Ella asintió lentamente. Lo pienso todo el tiempo. Luego me miró, seria. Lo perdería. También podrías perderte a ti mismo. Eso me golpeó más de lo que pensé. Le dije que no quería que eso sucediera. Ella murmuró: yo tampoco, pero también.
No quiero dejarlo ir. Estiró la mano hacia la mía, la cual sujeté con fuerza. No discutimos el futuro esa noche, ni promesas ni qué pasaría si. Simplemente seguimos adelante, dos personas que ciertamente no deberían estar juntas, pero que, sin embargo, lo estábamos. Cuando llegó el verano, Madison y yo ya habíamos establecido nuestro ritmo. No era el tipo de ritmo que me hiciera querer andar a escondidas, ya no, simplemente se sentía como nosotros. Cuando Paul llegaba a casa, aprendimos a movernos con cautela, a cronometrar nuestras comunicaciones y a permanecer bajo el radar. No era paranoia, era supervivencia. Sorprendentemente, mejoramos en eso. Parecía como si hubiéramos estado entrenando para esto sin darnos cuenta. Lo que más me sorprendía era lo rutinarias que se estaban volviendo las cosas. Cuando llegaba, ella me saludaba de manera casual, como si fuera solo otro de los amigos de Paul. Paul me traía una bebida y nos quedábamos por la casa o en el garaje. Luego, cuando él se iba a clase o al gimnasio tarde, yo me encontraba de nuevo en la cocina, descansando sobre el mostrador mientras ella preparaba té. Ambos fingíamos que el aire no estaba vibrando. Ya no necesitábamos discutirlo, no había etiquetas ni conversaciones profundas sobre nuestra relación. Pero cada toque de sus dedos, cada noche tranquila que pasábamos juntos, significaba algo. Incluso cuando no estábamos solos, eso estaba presente. Como el día en el jardín trasero. Paul estaba manipulando la chimenea, y Madison se acercó para traerme un plato. Sus dedos apenas tocaron los míos, pero duró medio segundo demasiado. Nadie más lo vio, pero lo sentí resonar en mi pecho durante 10 minutos seguidos. Ella tenía una manera de hacerme sentir reconocido incluso en una multitud. Cuando hablaba, ella no simplemente esperaba su turno para hablar, realmente escuchaba, recordaba los pequeños detalles, me hacía sentir que lo que decía era importante, y esa sensación era embriagadora. Una noche, nos encontramos a solas de nuevo. Paul se había ido a ver a una chica con la que había estado saliendo y no regresaría hasta tarde. Madison se acercó tan pronto como la puerta se cerró. Sin dudarlo, no apresuramos nada, nunca fuimos así. Nos acurrucamos bajo una manta en el sofá como si fuera lo más natural del mundo. Hablamos, realmente hablamos, no solo sobre cómo iban las cosas, sino sobre la vida, nuestros pasados, arrepentimientos y esperanzas. A esta edad murmuró suavemente, esperaba tener más, no dinero ni éxito, me refiero a alguien que me quiera, que me note, alguien con quien compartir la vida. Sin pensarlo, le respondí, tú tienes eso. Ella me miró, y su expresión cambió, tal vez, solo tal vez, lo creyó. Se inclinó hacia mí para besarme, más lento de lo normal. Parecía disgustada por el hecho de que el momento estaba llegando a su fin, y sinceramente, yo tampoco quería que terminara. Esa noche, después de nuestro tiempo juntos, se quedó dormida en mis brazos. Fue la primera vez que me di cuenta de que no tenía miedo de ser descubierto, no me asustaba lo que eso significaba, simplemente no quería perderlo. A la mañana siguiente, me fui antes de que Paul regresara. No dijimos adiós como amantes, solo como dos amigos que jugaban a lo seguro. Pero antes de salir, ella colocó sus dedos en mi palma durante un breve momento. Ese gesto dijo más que 1000 palabras. Con el tiempo, ganamos confianza, o quizás simplemente nos acostumbramos a cómo eran las cosas. Yo le enviaba un mensaje en medio del día, y ella me respondía con una foto suave de su sonrisa. Nada sugestivo, simplemente algo personal, privado. Paul aún no tenía idea. De hecho, me confiaba más que antes. Me hablaba de otros amigos que lo habían abandonado o novias que dejaron de escribirle sin previo aviso. Cada vez que lo decía, ha sido consistente desde el primer día. Algo se retorció dentro de mi pecho, no exactamente culpabilidad, sino más bien un recordatorio de lo cerca que estaba del borde. Incluso bromeó una vez, eres el único chico en quien confío alrededor de mi madre, ¿realmente le gustas? Sonreí y no dije nada. Madison y yo nunca discutimos qué sucedería si nos descubrieran.
Era como si hubiéramos acordado en silencio que, si ignorábamos el riesgo, tal vez no nos alcanzaría. Luego llegó el fin de semana, el cual marcó nuestro periodo más largo a solas. Paul se iba de la ciudad con algunos amigos para un excursionismo de 3 días. Ya estaba de camino cuando él salió de la entrada. Se sentía como un pequeño rincón de la realidad. Preparamos panqueques esa mañana, bailé descalzo en la cocina, vimos películas a media tarde como si no le debiéramos nada al mundo. Ella no usó maquillaje en todo el fin de semana, y juro que se veía aún más hermosa. Siempre se veía impresionante. Esa segunda noche nos sentamos afuera en el porche trasero, bebiendo vino bajo las estrellas. Ella estaba acurrucada junto a mí en una manta. Calmadamente, dijo, ojalá tuviéramos esto. Lo tenemos, le respondí. Me refiero fuera de estas paredes, explicó. De verdad, no solo tiempo desperdiciado, dijo. No respondí inmediatamente, simplemente la acerqué más y murmuré, lo sé. Luego dije, yo también quiero eso, pero no quiero perder lo que ya tenemos. Ella asintió contra mi hombro, yo tampoco. Entonces me miró y dijo, entonces, protejámoslo todo el tiempo que podamos. Esa se convirtió en nuestra tácita acuerdo, no promesas a largo plazo, no grandes anuncios, simplemente seguir adelante, mantenerlo seguro, mantenerlo nuestro. Esa noche en la cama, recuerdo pensar, esto no es un romance pasajero. Esto no era simplemente sobre divertirse o evitar consecuencias, se sentía más grande, más auténtico que cualquier otra cosa que hubiera experimentado. Y la parte loca es que lo estábamos logrando, nadie sospechaba nada, ni Paul, ni los vecinos, ni los compañeros de trabajo, ni los amigos. Se sentía como si hubiéramos entrado en un pequeño reino secreto reservado solo para nosotros y, de alguna manera, éramos lo suficientemente inteligentes y cautelosos para mantenerlo. No estaba seguro de cuánto tiempo podríamos seguir caminando sobre esa cuerda floja, pero sabía que no me iría pronto. Ya ha pasado casi un año. Ha pasado un año desde que Paul salió a la tienda y Madison me dijo esas palabras, finalmente estamos solos. Todavía puedo escuchar su voz y ver su expresión como si acabara de suceder. Lo que comenzó como un momento simple se ha convertido en algo mucho más profundo. Nuestro secreto sigue siendo estrictamente confidencial. Hemos sido muy cautelosos, cada comunicación es retirada, cada mirada es ensayada, cada visita está cronometrada al segundo. Hemos vivido en los huecos, esas estrechas ventanas cuando Paul está fuera, los rincones tranquilos entre la costumbre y la sospecha. Todavía nadie lo sabe. Yo paso por allí con frecuencia, como suelo hacerlo, para el resto del mundo, sigo siendo solo un amigo, el amigo de Paul, el que siempre está presente, el que hace bromas con su madre y parece ser un hombre recto. ¿Pero qué pasa detrás de las escenas? Soy el que se acurruca con ella por la noche, el que reconoce el olor de su champú y puede leer todo su estado de ánimo por la forma en que suspira al abrir la puerta. La mayoría de las personas creen que los secretos como el nuestro se apagan rápidamente, que se desintegran. Sin embargo, este no se apagó. Maduró, se desarrolló en algo diferente. No nos vemos todos los días, la vida no funciona así. A veces pasan 2 semanas y lo único que comunicamos es un mensaje rápido y seguro, pero cuando tenemos tiempo, sigue siendo real. Tal vez ahora es más real que nunca. Paul me invitó recientemente a una noche de películas, solo una reunión casual con él, conmigo y algunos compañeros de trabajo. Madison pasó la mayor parte de la noche arriba, dándonos espacio. Alrededor de las 10, la gente empezó a irse. Paul acompañó a uno de los chicos hasta su coche, mientras yo me quedé atrás para limpiar los vasos y platos vacíos. Estaba moviéndome por la cocina cuando escuché pasos en las escaleras. Ni siquiera necesité girarme, podía sentirla acercándose. Cuando me volví, ella estaba de pie en el pasillo, simplemente mirándome. No dijo nada, no se movió, solo sostuvo mi mirada. Luego, justo por encima de un susurro, dijo con los labios, medianoche. Le hice un pequeño asentimiento.
Esa noche estacioné a la vuelta de la esquina, como suelo hacer, y caminé el resto del camino. La casa estaba oscura, exactamente como habíamos anticipado. Entré por la puerta lateral y me colé por la puerta trasera, tal como habíamos hecho una docena de veces antes. Ella estaba de pie en la cocina descalza, con una camiseta suelta y el cabello suelto. Parecía exhausta, pero en paz. No nos apresuramos a hacer nada. Ya no lo hacemos. Permanecimos en silencio por un largo rato, abrazados, sin decir nada. Más tarde, mientras estábamos acostados en la cama, ella preguntó en voz baja: ¿Alguna vez piensas en lo que realmente es esto? Cada vez que te veo, le respondí. Quiero decir, ¿a dónde va esto? No respondí de inmediato. Ella se acercó más. ¿Por qué lo pienso? Me pregunto cómo sería si no estuviéramos ocultándolo, si pudiera besarte por la mañana sin preocuparme de quién nos mira. También quería eso. Quería decirle que encontraríamos una solución, pero, ¿cuál es la verdad? No podíamos, no ahora, no aún. Yo también lo estoy pensando, le dije. Ella asintió. Pero es más de lo que esperábamos, ¿verdad? La miré y respondí, sí, lo es. No intentamos ponerle un nombre ni categorizarlo. No hicimos promesas que podríamos no poder cumplir. Pero en ese momento tranquilo, creo que ambos sabíamos que esto no era solo una escapatoria. No era algo de lo que nos arrepentiríamos más tarde. Era amor, callado, desordenado, delicado, un amor que existía en los huecos entre el resto de nuestras vidas. Ella se dio vuelta y apoyó su cabeza en mi pecho. Mientras él no sepa, no pasará nada, dije. Somos cautelosos, somos inteligentes, y si alguna vez lo sabe, me detuve, respiré profundamente. Luego lo afrontamos juntos. A la mañana siguiente, me fui como siempre. No hay señales, no hay rastro. Su actitud cambió solo un poco mientras me guiaba hacia la puerta. Su mirada permaneció en la mía por un segundo extra. Me dio la mano con un ligero apretón antes de soltarla. Paul todavía estaba durmiendo arriba. La casa cedía en silencio. Salí, volví a mi coche y desaparecí en el amanecer, solo otro chico comenzando su día. Y así es como han sido las cosas, incluso hoy. Encontramos maneras de estar juntos. Valoramos los momentos, no porque sean salvajes o emocionantes, sino porque significan algo, porque a pesar de que nada de esto fue planeado y solo existe en momentos robados, en rincones tranquilos, es real. La semana pasada estábamos acostados en la luz temprana de la mañana cuando ella lo dijo: dejé de sentirme sola el día en que entraste en mi casa. Le dije que el día que me dejaste quedarme, ya no me sentí perdido. Entonces, ¿dónde termina todo esto? Tal vez no termine. Tal vez así es como se quedarán las cosas, nuestra pequeña verdad oculta en el mundo más grande. No hubo fuegos artificiales, no hubo grandes dramas, solo un amor silencioso que nadie ve. Para nosotros, eso es suficiente. Adiós.